Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Ya estamos aquí en la ponencia que nos ocupa la tarde del lunes, la primera jornada de esta Sarekin Week sobre el emprendimiento. Y vamos a hablar de un tema, bueno, realmente apasionante, es la transformación de las ciudades, los retos y oportunidades de negocio que se derivan de esa transformación, de ese cambio. Para ello tenemos aquí cuatro especialistas en la materia, pero primero a mí me gustaría presentar a Xavier Arruza, que es el fundador y coordinador de Bilbao Urban Cities Design Group. Es un economista especializado en el diseño de estrategias económicas urbanas y en el desarrollo de nuevos negocios, especialmente relacionados con el sector de la economía verde. Con una experiencia de más de 15 años en el sector público, ha estado muy ligado al proceso de transformación urbana de la Villa de Bilbao, mediante eh, el área metropolitana de Bilbao, efectivamente, y en proyectos relacionados con el cambio climático, la economía circular y la eficiencia energética. Destacaríamos también su colaboración con el Ayuntamiento de Baracaldo. Actualmente es el coordinador del grupo Bilbao Urban Cities and Design, con el objetivo principal de imaginar, repensar y rediseñar ciudades y áreas metropolitanas desde un punto de vista urbanístico, sostenible, económico, cultural y social. También es autor de diferentes artículos relacionados con estrategias urbanas de transformación para publicaciones nacionales e internacionales. En otro orden de cosas, también es socio fundador de la empresa Basquium, especializada en el diseño de experiencias de lujo relacionadas con el turismo, la gastronomía y la cultura en el País Vasco. Hola, Xavier, buenas tardes. Hola, Racha León. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que supone que cada vez vivamos en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más urbano, desde luego, con una concentración muy elevada de población y, pues bueno, todas esas oportunidades de negocio que pueden presentarse pues para los emprendedores. Muy bien, pues Arratxa León, lehenetamin, placer handia menegotea dema prestatu duenain set polita honetan. Y eso, lo primero de todo quería agradecer a todo el equipo de DEMA por la organización de la Sarekin Week y que es un placer para nosotros estar aquí hoy con todos vosotros en streaming. Voy a quitarme, si me permitís, la mascarilla para que se me escuche mejor. Como bien ha dicho Iñaki, efectivamente, hoy vengo en representación de Bilbao Urban and Cities Design como un think tank de estrategia urbana y me acompañarán luego en la mesa redonda tres miembros socios de nuestra asociación, ¿no? Entonces hoy efectivamente, como bien dice Iñaki, la idea y que hablamos con la organización era poder trasladar, es un reto, la verdad, fantástico, muy grande, que genera oportunidades en lo que es la necesaria transformación de nuestras ciudades, ¿no? Para ello hemos preparado una pequeña presentación a partir de la cual pues os iremos contando nuestra visión y nuestras oportunidades, ¿no? Entonces, creo que se puede ver ya en pantalla, ¿no? Entonces, sí me gustaría empezar con ese concepto. Vamos a hacer una pequeña introducción y a partir de ahí luego escogeremos una serie de hitos, de sectores en los que creemos que existen más oportunidades de negocio, ¿no? Y la introducción me gustaría hablar del mundo de las ciudades, que es un concepto que nos gusta mucho porque actualmente es la primera vez en la historia que más gente vive en las ciudades de la que vive en los entornos rurales, ¿no? Y ese proceso de urbanización que ha sido muy acelerado en el último siglo prosigue y va a seguir, ¿no? Y estamos hablando que la mitad de la población mundial vive concentrada tan solo en un 3% del territorio. Con lo cual suceden cosas negativas, también positivas. Entre las negativas, pues que existe 1.000 millones de personas que viven en asentamientos precarios o que las principales 750 ciudades del mundo concentran el 57% del PIB mundial y para 2030 se espera que alcance el 61%, ¿no? Esto nos da una visión de las ciudades como un ente muy potente, muy complejo
Y en esa transición del entorno rural a la ciudad, aquí se puede ver en proyecciones a 2025 como, bueno, en el mundo más occidental ya están en porcentaje superior al 80% y si no se alcanzará en breve. Sin embargo, en las economías en desarrollo, especialmente África, Asia, pues esta progresión es súper acelerada y donde precisamente ocurren pues más retos en este caso. Y nosotros siempre con esa visión internacional pues no solo analizamos nuestras ciudades, sino lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y como decía, pues este escenario lo que provoca es unos grandes retos y unas perspectivas que ahí es donde pueden entrar esas oportunidades de negocio, ¿no? El gran paradigma hoy en día, yo creo, es la adaptación de las ciudades para conseguir un crecimiento sostenible, ¿no? Ese es el gran reto que todas las ciudades persiguen, porque como dato pues tenemos que, para hacernos una idea, ¿no? De ese, como decimos, ocupan muy poco territorio, pero sin embargo son responsables del consumo del 67% de la energía, el 75% de los recursos naturales, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 70% total de los residuos que se generan, ¿no? Así vemos esa magnitud tan grande y que actualmente pues estamos todavía muy lejos a todos los niveles, ¿no? De edificios, vehículos, energía, transporte, infraestructuras del agua, comunicaciones, pues se encuentran muy lejos de lo ideal para conseguir unas ciudades más sostenibles y eficientes. Y como dato, por ejemplo, a nivel de energía, a nivel nacional, pues estamos hablando que el 75% de la energía consumida a nivel de España se produce en las ciudades, ¿no? Un 31%, bueno, estos porcentajes varían, pero más o menos para hacernos una idea, 31% responsable del transporte, igual la edificación, un 19% la iluminación y lo que es más preocupante que el 73% de esa energía se importa, ¿no? Entonces, como vemos, pues en las ciudades se concentra todo, ¿no? Esto lo que nos trae, lo que decimos, unos retos enormes y a partir de ahí unas oportunidades, ¿no? Porque estamos creciendo por encima de las posibilidades de las propias ciudades, en población, en necesidades de los propios ciudadanos, en vivienda suficiente y de calidad, transporte, parques, espacios urbanos. Y lo que es la movilidad, que tocaremos estos puntos, ¿no? La movilidad, la energía, la tecnología edificatoria, la naturalización, la seguridad, agua, salud, competitividad, serían o deberían ser áreas en las que las municipalidades inviertan para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿no? Entonces, por hacernos también otro esquema de sectores a nivel global de lo que producen, pues realmente el desarrollo urbano, cogiéndolo como un conjunto total, hablamos que produce un 70% frente a otras, como vemos, como la propia generación de energía o el transporte, que en esta media están muy por debajo, ¿no? Entonces, transformar las ciudades, los asentamientos humanos, con objeto de que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, es uno de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por la ONU, ¿no? Y nosotros ahí, como bien decía Iñaki en la presentación, en ese repensar, reimaginar nuestras ciudades y entornos urbanos es en lo que nos centramos y más nos gusta. Y a este hilo, para terminar un poco esta introducción, que sí me gustaba por situarnos bien en el marco en el que estamos, en el 2015 la ONU, consciente de esta deficiencia en las ciudades y de los problemas que estaba habiendo, crea la denominada Nueva Agenda Urbana, ligada a esos objetivos de desarrollo sostenible que seguramente todos conozcamos, y con el objetivo de que la planificación urbana empiece a considerarse al nivel necesario, ¿no? Porque realmente de esa planificación deficiente es de donde han nacido los problemas que existen actualmente, ¿no? Y fomentar esa planificación hacia las extensiones urbanísticas planificadas, vinculándolas al proceso de desarrollo nacional. Es decir, considerar la planificación urbana realmente como una estrategia nacional a tener muy en cuenta, ¿no?
Y entonces esta nueva agenda urbana, y vemos los objetivos de desarrollo sostenible, realmente se apoya en el objetivo número 11, que está bien, que consideraba como sobre todo el aspecto social y climático, ¿no? Que en las ciudades es donde mayor inequidad se produce y de alguna manera había que buscar unas pautas para corregir ese tema a todos los niveles, ¿no? De hecho, pasando la pantalla se ven este objetivo, lo que marca, que está hablando de tener un transporte, bueno, una vivienda asequible, digna y sostenible, hablar del transporte, que la gente en las ciudades tenga acceso a un transporte también seguro y accesible, al tema de la urbanización, ¿no? Lo que decimos, que haya espacios urbanos, espacios verdes de calidad, a todo el tema medioambiental, del aire, el tema de los residuos que hemos comentado. Entonces, al final, nos parecía interesante mencionar, pues eso, que al final este mundo de las ciudades está ya en la agenda internacional y pues esta agenda urbana se crea de alguna manera como una guía para que las ciudades sepan cuáles son los vectores en los que actuar, sobre todo lo que hemos dicho, para que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y entonces, un poco terminando ya este marco de presentación, al final lo que decimos, pues esta obligada transformación de nuestras ciudades y entornos urbanos lo que provoca es que se necesiten soluciones, ¿no? Se necesiten soluciones urbanas innovadoras, y a partir de aquí es donde pueden venir esas oportunidades de negocio. A nosotros el concepto que más nos gusta precisamente es el de soluciones urbanas, ¿no? Como solución urbana hoy podéis ver una definición, hay muchas, pero bueno, sería una solución aplicada, desarrollada en un contexto urbano que permita un desarrollo más sostenible y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Estas soluciones urbanas pues son tan amplias como el conjunto de una ciudad. Al final, en una ciudad se concentran un montón de actividades, de sectores. Por eso ahí se habla de urbanismo, de construcción, de movilidad, de regeneración medioambiental, de eficiencia energética, pero si queréis tenemos ahí una categorización de las muchas que pueda haber, y un poco lo que comentaba, son muchas, no se puede hablar de todas, entonces nosotros hemos escogido alguna de ellas que yo ahora utilizaré en la presentación y que después, posteriormente, en la mesa de redonda, algunas de ellas se tratarán con más profundidad, ¿no? Concretamente, de todas esas que podéis leer, en mi caso hablaré sobre todo de la parte de urbanismo y planificación un poco, la parte de Smart Cities y tecnología, que es un vector importante en la eficiencia energética también, perdón, sobre todo la edificación eficiente, movilidad y transporte será otro de los temas también que trataremos, y luego un poco ese cambio climático que es transversal a todas las actividades. Y también la gobernanza abierta será uno de los temas que también tratemos, ¿no? Entonces, pasando ya de la presentación a lo que son las propias oportunidades, pues el gran reto, antes decíamos, ese desarrollo ciudades más sostenibles, es precisamente ¿no? Todas las ciudades, oiréis, que quieren ser neutras en carbono. Como hemos visto, las ciudades al final son las mayores generadoras de todo, realmente, ¿no? A nivel de CO2, lo hemos dicho, residuos, consumo de energía. Entonces, el gran objetivo de todas las ciudades es conseguir esa descarbonización o neutralidad en carbono, ¿no? A partir de ahí, pues empiezan a surgir todos los vectores que afectan a esta neutralidad o a este objetivo. Siempre se suele hablar, cuando oiréis hablar de esa descarbonización, que automáticamente se habla de energía, de optimizar la eficiencia energética, electrificar los combustibles, descarbonizar la energía, es decir, usar energías renovables, y efectivamente eso es un vector muy importante, pero a nosotros, desde nuestro punto de vista urbanístico, sí que nos gusta decir, y mira, aquí se me ha saltado la slide, pero lo comento si no, es que apostar por unas ciudades compactas
de usos mixtos que se suele decir, ¿no? Es decir, el problema que ha habido con el consumo energético, por ejemplo, especialmente de transporte, es que esta mañana, precisamente, que hemos estado en la ponencia de la ciudad de los 15 minutos, se hablaba de eso. Hemos ido extendiendo las ciudades un montón, artificializando un montón de suelo y separando dónde la gente vive, dónde la gente trabaja y dónde la gente pasa o disfruta de su ocio o va de compras, ¿no? Con centros comerciales periféricos. Eso provoca al final que la gente necesite desplazarse. Y precisamente desde el punto de vista urbano, el hecho de trabajar en ese concepto de ciudad de proximidad es una de las primeras oportunidades, ¿no? Y durante la pandemia hemos visto esa falta de espacios verdes que la gente ha demandado cuando nos sacaban a todos a la calle a la misma hora, y ahí han nacido urbanismo táctico, que lo habréis leído, y una serie de temas que todavía es un gran vector de oportunidad, ¿no? El repensar esos espacios urbanos, y se pueden pensar en distintas oportunidades, mobiliario urbano que sea también flexible. Siempre que os fijáis en las ciudades parece que todo tiene un uso como permanente, ¿no? Y al final, ¿por qué no mover los espacios, cambiarlos con un tipo de mobiliario flexible? Y digo esto como una primera reflexión, que a partir de ahí, en ese repensar los espacios urbanos, hay múltiples oportunidades, y las municipalidades ahora se están poniendo las pilas en recuperar esos espacios urbanos para las personas, ¿no? Y otro, para que especialmente nos gusta mucho, en ese que decíamos neutralidad de carbono de las ciudades, es renaturalizar nuestras ciudades, ¿no? Pues desgraciadamente en la planificación nosotros hemos artificializado todo el suelo prácticamente, y hemos creado ciudades impermeables, ¿no? Es decir, hoy que estos días que está lloviendo tanto, ¿no? Al final ese agua se evacúa como si fuera un residuo en vez de tratarlo como un recurso, ¿no? Y luego está ese efecto de isla de calor, que veis que al final esa artificialización lo que provoca es que todo ese hormigón, acero y cristal, lo que hace realmente es rebotar el calor del sol, un calor que con el cambio climático esperamos que vaya en aumento, esas temperaturas, y crea ese efecto que se denomina técnicamente isla de calor, por lo cual en los centros urbanos la temperatura es bastante superior al espacio rural, vamos a decir, y aquí es donde entran esa, al final es tecnología, esas ideas para renaturalizar nuestras ciudades, ¿no? Y ahí tenéis algunos, en plan esquemático, actuaciones posibles que hay, y aquí me refiero que son oportunidades de negocio. Esto es un tema que los municipios ya se han puesto las pilas y están apostando realmente por estas técnicas, ¿no? Y hablamos de cubiertas, azoteas verdes, huertos en altura, azoteas frescas, recogida de las aguas pluviales, lo que decíamos, que al final el agua de la lluvia se destina como se desecha como un residuo en vez de considerarlo realmente un recurso, ¿no? Y luego a nivel fachadas tenemos las fachadas verdes o fachadas vegetadas, actuaciones en patios de manzana, que muchas veces están inutilizados y son espacios que podemos renaturalizar, porque además aquí, aparte de la naturaleza, estamos siempre buscando aspectos sociales, es decir, de comunidad, reutilizar espacios de otra manera, ¿no? Y a nivel más ya de calle, pues tenemos el mobiliario urbano verde, los pavimentos permeables, que vuelven a insistir en recuperar ese ciclo natural del agua, en plazas confortables, es decir, dejar esas plazas grises y duras, reconvertirlas en espacios más amables, más verdes, microclimas de agua, huertos urbanos, que esto sí es un tema que se ha estado trabajando bastante para además la socialización y lo que hablamos siempre de la alimentación, que no lo hemos comentado en la generación, en el consumo de recursos, pero es verdad que si lo pensamos, las ciudades es donde más alimentos se consumen y sin embargo nada se produce en la ciudad, ¿no? Entonces los huertos urbanos de alguna manera van contra ese esquema.
y luego ya yendo a más, pues esos parques y bosques urbanos o renaturalización de solares y espacios de oportunidad, ¿no? A veces tenemos un montón de espacios vacíos en las ciudades inutilizados y tú con poquita inversión los puedes convertir en sitios más sociales y apostando por la naturaleza, ¿no? Y todo ello en el concepto que oiréis en más de una ocasión, que son las soluciones basadas en la naturaleza y las infraestructuras verdes. De alguna manera es recuperar el ciclo natural que nosotros hemos ido cortando, porque aquí al final pensamos, por ejemplo, en todos los ríos, que ahora que estamos hablando de estas inundaciones, la naturaleza tenía sus sistemas de cómo ese agua habitualmente se expandía por zonas. Al final el problema es que se expandía de forma natural, ¿no? Y nosotros, como hemos acotado, hemos puesto hormigón y hemos construido al lado, pues al final esas soluciones basadas en la naturaleza lo que intentan es renaturalizar esos espacios, ¿no? Recuperar el ciclo natural del agua, lo que hemos dicho, que no se considere un residuo, ¿no? Sino un recurso, y a partir de aquí esta aplicación de soluciones nos genera un montón de oportunidades. Lo que digo, los ayuntamientos, los gobiernos locales están ya apostando por estas tecnologías que son muy amplias, y aquí todo lo que nos ocurra como innovación, desde luego, es uno de los vectores que entendemos con mayor oportunidad, ¿no? Y dejando un poquito este tema de neutralidad en carbono, bueno, la neutralidad en carbono no, porque esa es transversal, pero sí estos temas de renaturalización, sí tenemos el transporte y movilidad, que es un eje pues fundamental, ¿no? Lo que hemos dicho, el transporte es uno de los vectores más importantes en cuanto a generación de CO2, y aquí esta mañana en el Congreso mencionaba una de las ponentes el tema de que la legislación podía actuar de palanca, y efectivamente este es uno de los casos que habréis leído con la nueva ley del cambio climático a nivel estatal. Por ejemplo, en movilidad se han implantado estas denominadas zonas de bajas emisiones, por la cual los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a acotar un área de circulación para vehículos no contaminantes, ¿no? Este es el primer comienzo, es solo una pequeña cosa, pero el objetivo ¿cuál es? Empezar a cambiar los escenarios de movilidad y que el uso del vehículo privado empiece a acotarse en los centros de ciudades, ¿no? Y como ya hay una ley, estos ayuntamientos tienen obligación para el 2023, tienen que tener esto desarrollado, pero además y es para los de más de 50.000, pero sabemos que esto va a continuar, y los que no llegan a esa cifra van a querer también apostar por esta vía, ¿no? Aunque no estén obligados legalmente. Pero además este plan nos deja temas interesantes, como que no solo es a nivel municipio, sino que las empresas también van a tener que cambiar su escenario, porque aquellas que tienen más de 100 trabajadores deben contar con un plan de movilidad sostenible para sus trabajadores, ¿no? En movilidad, uno de los grandes problemas no es tanto la gente cómo se desplaza dentro de la ciudad, sino los que se mueven para ir a trabajar, ¿no? Y estos desplazamientos muchas veces son interurbanos, pues sigue predominando evidentemente el vehículo privado, ¿no? Y las empresas al final tienen su responsabilidad también, porque van a trabajar a sus centros de trabajo, ¿no? Y aquí hay también un sector, o sea, es un vector muy importante de oportunidades de repensar esa movilidad. Ahora veremos algunos detalles, pero incluso esta ley va a implicar también, sobre todo en la parte de electrificación, pues que incluso empresas con más de 20 plazas de aparcamiento van a tener que poner sistemas de recarga eléctrico, gasolineras que actualmente no lo tienen también, o empresas de reparto, de mantenimiento y dotadas de equipos comerciales tendrán que disponer de vehículos de combustibles alternativos, ¿no? Al final, toda esta legislación pues va a obligar a cambiar modos, y ahí es donde entran las oportunidades, porque para cambiar las cosas es verdad que tenemos que ofrecer alternativas, ¿no? Aquí en el transporte público, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de transporte público muy eficiente, yo creo que, pero no llega siempre a todo, ¿no? Entonces, para convencer a alguien que deje su vehículo privado, le tenemos que ofrecer alternativas, ¿no? Y
Y lo que decimos, lo que veníamos comentando ahora es que realmente el modelo que tenemos ahora, por eso las zonas de bajas emisiones van un poco por ahí, es totalmente ineficiente, ¿no? La media de uso de ocupación del coche es de 1,23, es decir, prácticamente en coches de 5 plazas o incluso de 7 ahora, la gente va, o sea, el coche va solo ocupado por una persona, ¿no? Y un coche que el 99% del tiempo, 98%, está estacionado. Entonces, al final, eso es si lo pensamos, es un modelo totalmente ineficiente y podríamos tener una serie de vehículos que estén circulando todo el día y den esos servicios, ¿no? Ahí es donde un poco sugiero la reflexión de las cosas que se pueden empezar, se están ya haciendo, pero hay mucho por hacer, ¿no? Y otro de sectores de oportunidad muy claros es la movilidad conectada. Esto es un tema que ya viene, los coches autónomos, los habremos oído. La tecnología está bastante desarrollada, aunque todavía hay mucho campo por hacer. Y al final, en esa parte más tecnológica, la movilidad va a ser uno de los vectores donde los gobiernos van a tener que apostar más, ¿no? Por lo tanto, las oportunidades de negocio aquí son muy claras. Y un tema también que ahora en auge por el tema sobre todo de el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico, es el reparto de última milla. Al final, aquí ya entramos en modelos de consumo poco sostenibles, lo que hemos debatido en más de una ocasión, que eso también tenemos que interiorizarlo, de no consumir con la rapidez que parece que todo nos tiene que llegar en 24 horas y estas empresas al final todo parece que es gratis. El reparto, si no me lo tengo que descambiar, no te preocupes que te viene otra a recogerlo y te trae el nuevo. Y esto lo que está generando es verdaderos problemas en los centros urbanos de concentración de tráfico, cuando precisamente con las zonas de bajas emisiones queremos quitarlo, ¿no? Entonces aquí pues vuelven a entrar nuevas oportunidades, ¿no? De hecho leí hace un par de días como Correos pues va a apostar por unos carritos eléctricos para que sus carteros y carteras puedan ir a zonas de más baja densidad pues de una manera más sostenible, ¿no? Y lo que esto genera es lo que decimos, esas oportunidades de negocio en modelos alternativos de movilidad, ¿no? La movilidad aérea urbana, por ejemplo, que seguramente ya habréis leído, es un tema que se va a apostar porque si pensamos, nos llevamos moviendo casi de la misma manera en los últimos 100 años, ¿no? Con vehículos de 4 ruedas y no hemos saltado de ahí, ¿no? Y entonces la movilidad aérea es un tema que ya se está apostando en algunas ciudades a nivel piloto, como Dubái, en algunas en China, y es una movilidad que sí viene y utilizar nuestro espacio aéreo para mover personas, ¿no? Ahora con drones se han hecho pruebas también a nivel de mercancías, pero la movilidad urbana de personas para 2030 ya se está hablando que más de una ciudad empezará a tener operativos, ¿no? Pero esto supone una adaptación muy grande de las propias ciudades y es lo que siempre comento, ¿no? Que en todos estos, todo lo que yo vaya diciendo al final son nichos de oportunidad porque son cosas que vienen, ¿no? Los vehículos autónomos también de transporte colectivo a demanda, lo que decíamos, ¿no? El hecho de tener un vehículo no parado prácticamente todo su tiempo, sino que tener una serie de circuitos que puedan ser ocupados, es como un transporte público pero ya más a demanda y bien estudiado puede evitar, es lo que decíamos, de intentar evitar que la gente utilice su vehículo privado, ¿no? Y luego ya en más larga distancia tenemos, por ejemplo, esos transportes de alta velocidad, como el Hyperloop, que lo habréis oído en cápsulas al vacío, o, ¿por qué no?, cabinas de pasajeros, ¿no? Lo decimos, evitamos a ras de suelo, que siempre nos movemos por ahí, todo, tanto el transporte privado como público, y utilizar esas guías o esas cabinas que por el aire nos pueden transportar de un lado a otro, ¿no? Con esto yo lo que quiero decir es eso, que existen, ¿no? Estos son sistemas, algunos que se están desarrollando, otros que están en concepto y a partir de aquí, pues todo lo que se nos ocurra que pueda servir de alternativa más sostenible, pues es una clara oportunidad de negocio, ¿no? Y saltando un poco a la parte tecnológica, las Smart Cities, ¿no?, que se denominan,
Pues la tecnología, evidentemente, la digitalización de las ciudades es otro de los sectores más importantes y donde más dinero se va a invertir, ¿no? Se habla que esa en un escenario a 2025, pues la transformación digital de las ciudades generará oportunidades de negocio a nivel mundial por el orden de los 2,46 billones de dólares, ¿no? Con lo cual eso nos da a entender esa oportunidad tan grande que existe en esta transformación digital. Pero como a nosotros no nos gusta solo que se hable de tecnología, sí que vamos a tocar algún aspecto más social que la tecnología puede ayudarnos, ¿no? Pero en este sentido, si damos esta pantalla al Big Data, a la gestión de las ciudades basadas en datos, porque el futuro de las urbes es verdad que pasa por ese tratamiento y gestión de la enorme cantidad de datos que se recogen, ¿no? Os podéis imaginar, como hemos dicho, todo lo que concentra una ciudad. Entonces, a nivel de energía, de transporte, de movilidad, de cómo planificar la ciudad, conocer los flujos del turismo, mejorar la seguridad. Existe un campo enorme que ya hay empresas únicamente dedicadas a esto, porque claro, el problema aquí es interpretar esos datos, ¿no? Llegan miles de datos desde nuestros teléfonos, ahora mismo son el soporte que más datos produce posiblemente, que dice cómo nos mueve, dónde vamos, qué consumimos. Pero claro, hay que saber interpretar esos datos y ahí es donde hay empresas especializadas y todavía va a ir a más. Es un campo enorme de oportunidad, ¿no? Y las Smart Cities, de alguna manera, como decíamos, hemos hecho una clasificación que tampoco me voy a parar mucho, pero a pensar que no solo son datos y tecnología, sino que a partir de lo que ese concepto de ciudad inteligente, pues hacemos esta clasificación. Una es la Smart Economy, ¿no? Al final, si estamos desarrollando toda esta tecnología, lo que damos pie es a desarrollar nuevos modelos económicos, ¿no? Nuevos modelos de negocio innovadores alrededor de esta tecnología. Y aquí tenemos muchos ejemplos de todo el tema compartido, esas apps que nos permiten compartir viajes, compartir ocio y lo que digo, crea en las ciudades una oportunidad, yo creo que muy grande en esa interconexión de bienes y servicios y conocimientos, ¿no? También está la parte de Smart Governance, que esa, por cierto, luego nos pararemos más con Lucía hablando de esa calidad de gobernanza. Ya ha llegado un momento en el que la ciudadanía demanda una serie de transparencia, una serie de gobernanza más participativa, ese Open Data que viene ahí, y esa demanda, lo volvemos a decir, crea oportunidades, ¿no? Lucía más tarde os comentará con más detalle, por lo cual yo no me voy a entretener mucho más aquí. Luego tenemos la parte de Smart Environment, que de alguna manera ya la hemos tocado, ¿no? Cuando hablaba de renaturalizar las ciudades, lo que hemos dicho, al final estamos bastante lejos de ese ideal de ciudades sostenibles y de alguna manera aquí se habla de repensar, ¿no? De crear un desarrollo armónico de las infraestructuras, sí orientadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, pero garantizando la preservación del medio ambiente, ¿no? Que hasta ahora pues habitualmente no se ha hecho. Se han hecho las infraestructuras grises que sirven para lo que sí para eso, pero sin contar para nada con su impacto medioambiental, ¿no? Y en Smart Mobility hay que ponerlo, que lo hemos tocado antes, como hemos dicho, el transporte es el transporte y la movilidad, uno de los ejes ahora más importantes a trabajar, y entonces todo lo que podemos pensar para hacer una movilidad más segura, eficiente y sostenible, con sistemas integrados e interconectados de transporte público, ¿no? Al final, este es un gran vector que antes lo hemos comentado y cualquier pregunta que haya al respecto, pues encantado de contestarla, ¿no? Y luego tenemos, que siempre nos olvidamos, hablamos de las ciudades y no de los ciudadanos, ¿no? No hay ciudad inteligentes sin ciudadanos inteligentes, ¿no? Y aquí hay un campo muy grande en la educación y en sobre todo encontrar, porque curiosamente con todas estas tecnologías emergentes tenemos un nivel de desempleo alto y sin embargo hay una serie de
puestos de trabajo, podemos decir, que se quedan sin cubrir porque no existe. Es decir, tenemos que intentar orientar ese diálogo universidad-empresa, ¿no?, que siempre hablamos, para que case más la demanda con la oferta, ¿no? Y hay todo un campo de educación a esa ciudadanía que es una oportunidad también de generar nuevos negocios, ¿no? Y finalmente, pues el Smart Living, que es ese bienestar inteligente, esa mejora de calidad, estilo de vida de los ciudadanos en varios aspectos, ¿no? Uno es la salud, ahora que está tan en boga, la seguridad, pero los aspectos sociales, de cultura, de familia, es decir, crear ciudades más inclusivas, ¿no? Hoy por la mañana, como decía, hemos deshumanizado muchos entornos urbanos y nos hemos olvidado que estamos ahí algo más que para vivir, ¿no? Entonces aquí también es un campo de actuación muy grande. Y saltando ahora a otro de los vectores que consideramos también que es uno de los grandes sectores de oportunidad, es el de edificación y rehabilitación eficiente, que luego posteriormente Javier Sánchez en la mesa redonda os hablará más concretamente de este, ¿no? Pero por dar una pincelada, que él también lo comentará, pues estamos hablando, cuando hablamos de rehabilitación sobre todo, pues que tenemos un parque edificado muy antiguo a nivel nacional y en Euskadi especialmente, ¿no? Y por dar un detalle, que solo el 1% de los edificios cuentan con una calificación de consumo A o B que es la más eficiente energéticamente. ¿Esto qué supone? Pues que realmente hay unas pérdidas a nivel de energía muy grandes en los edificios y viviendas que habitamos, porque ese 80% de calificación baja supone un consumo de un 90% superior a si tuvieran esa calificación máxima, ¿no? Con lo que ya estamos diciendo que en rehabilitación de vivienda hay un gran campo de actuación, ¿no? Y en la nueva construcción también, porque el modelo de constructivo que hemos tenido hasta ahora pues es un gran consumidor de energía y recursos. Como podéis ver ahí, el 40% de las emisiones de CO2 se pueden asociar a la construcción a nivel mundial, y la generación y el consumo, perdón, del 40% de la energía mundial, ¿no? Y aquí se abre un campo también enorme de nuevos materiales, más sostenibles y revalorizables, ¿no? Hasta ahora siempre era el hormigón y el acero, y a partir de ahora ya se están usando, ahí aparecen algunos, pero Javi luego seguro que nos va a hablar más, pues la madera, la celulosa, el corcho, el barro. Volvemos como hacia atrás, ¿no? Los materiales que utilizábamos antiguamente, pero de una manera mucho más eficiente, ¿no? Y luego en la propia manera de construir, ¿no? Esos nuevos y modernos métodos de construcción, por sus siglas de MCC, que ya se están empezando a ver más: modular, prefabricación avanzada, impresión 3D. Al final es repensar nuestros modelos constructivos para que sean más eficientes, ¿no? Entonces aquí hay otro gran campo de actuación, y todas las tecnologías innovadoras que nosotros podamos estar pensando pues pueden tener un efecto muy positivo en este sector, ¿no? Y luego también ese, que lo habréis oído, esos edificios de energía neta cero, es un mercado que alcanzará un tamaño de 47.400 millones de dólares en 2026. Realmente este concepto es el de que un edificio sea capaz de generar la misma energía que la que consume, ¿no? Actualmente, que luego lo hablaremos, lo hemos mencionado, es que la energía, lo que decíamos, ¿no?, que el 73% de la energía es importada, y las ciudades, con las posibilidades que tienen de generar energía, pues no lo hacen, ¿no? Y aquí pasamos precisamente, saltamos al otro vector, que es el de la eficiencia energética. Antes hablábamos, ¿no?, que la energía era como el gran paradigma en esa descarbonización de las ciudades, y evidentemente es un campo también enorme de actuación. Y lo que, enlazándolo con lo último que decía, ¿no?, que si nosotros lo pensamos, las ciudades consumen, hemos dicho, el 70% a nivel mundial, el 73% a nivel estatal, y sin embargo, si lo pensamos, apenas se genera energía en la ciudad. Y tenemos un montón de edificios, un montón de infraestructuras,
y apenas se genera, ¿no? Poco a poco se está implantando cosas, pero pensamos que la energía nos viene al final siempre de fuera, ¿no? Y tenemos que pensar en ese concepto de ciudad como generadora de energía, y a partir de aquí hay un montón de temas, de proyectos, de oportunidades de negocio que se pueden crear, ¿no? Repensando todo, ya os digo, desde un puente, desde un banco, un mobiliario urbano, un edificio y todas las cosas que hay en la ciudad que son consumidores pasivos y no generan energía como pudieran estar haciéndolo actualmente, ¿no? Y aquí lo que podemos pensar pues es en el aprovechamiento de la energía del subsuelo, por ejemplo, en ese calor residual que tenemos de todas las tuberías, metros, sistemas bajo tierra que tenemos, que es una energía que se pierde. Hemos mencionado los edificios Zero Energy o las infraestructuras, lo que comentábamos, ¿no? Vehículos, espacios urbanos, mobiliario urbano como generadores de energía, ¿no? En la foto de la derecha podemos ver una autopista en Alemania que se decidió cubrir con placas solares para generar, es decir, tenemos una infraestructura que no hace otra cosa que servir para transportar vehículos, pero ¿por qué no utilizarla para otra cosa, ¿no? Y esto lo pongo como ejemplo de las muchas cosas que podríamos repensar en las ciudades y convertirlas en eso, en generadoras de energía más que en consumidoras, ¿no? Y en esta eficiencia energética también un campo muy potente es el de las smart grids, que lo habréis leído, que es ese despliegue de la red eléctrica inteligente para crear un sistema energético más sostenible y eficiente con bajas pérdidas, mantener esa seguridad de suministro, y esto sobre todo lo enlazamos con lo siguiente, que es otro de los grandes retos, ¿no? Ya no solo a nivel de ciudad, sino a nivel general, que es el almacenamiento energético, ¿no? Pero especialmente en ciudades es un tema, quizás igual escuchasteis, Tesla fue con su marketing tan potente que tiene, el que habló de esas, no era la primera, pero ellos se presentaron como la primera batería de almacenamiento de energía en vivienda, ¿no? Al final, como sabemos, las renovables es el gran paradigma que tienen, que se producen las 24 horas, pero si no se consigue de alguna manera almacenar, pues esa energía, si no se utiliza, se pierde, ¿no? Entonces aquí, y pensando en ciudades, tenemos un gran... bueno, es la clave en la transición energética, con lo cual todo lo que se nos pueda ocurrir, ¿no? Lo que decíamos, sobre todo en viviendas, si se están implantando energías renovables, cómo poder almacenarla, ¿no? Y saltando un poquito, y ya voy terminando para no aburriros mucho y dejar a mis compañeros hablar también, el tema del concepto de la economía circular, ¿no? Que todos lo habremos oído. Estamos antes hemos hablado de la generación de residuos, y realmente la economía circular, que ya hay un paquete muy importante de ayudas de la Unión Europea, es uno de los vectores, una de las grandes apuestas. La economía circular no solo afecta a las ciudades, nosotros vamos a intentar hablar aquí, traerlo al mundo de las ciudades, pero realmente el modelo de consumo, de producción y consumo que tenemos ahora está muy lejos del paradigma de economía circular, ¿no? Realmente, como viene ahí puesto, son modelos insostenibles, y que el 60% de la generación de residuos urbanos pertenece a temas de plásticos de un solo uso, ¿no? Y al final aquí hay todo un mundo de repensar en nuevos materiales, nuevos modelos. Eso también Javi posteriormente nos puede hablar, porque es un experto en la materia, ¿no? Y hablando de los residuos, pues realmente es esa valorización. Ahora el gobierno vasco, por ejemplo, acaba de aprobar una nueva legislación que ya era necesaria para repensar, bueno, no para repensar, sino que ya no existe la posibilidad del vertido. Es decir, a partir de ahora tenemos que pensar que todo lo que consumamos y produzcamos tiene que poderse valorizar, ¿no? Que puede valorizarse de forma energética, como fuente de energía, o la que más nos gusta, que es generar nueva materia prima con la que construir o producir de nuevo, ¿no?
Y aquí el concepto de ecodiseño también, que es un tema que ya se lleva aplicando mucho tiempo, pero que también es otro de los vectores de oportunidad, ¿no? De alguna manera, cuando pensamos en diseñar, y esto lo pongo también como emprendedor, ¿no? Pues si estamos pensando en diseñar un producto, pero también un servicio, tenemos ya que tener como mandamiento primero pensar qué va a pasar con ese producto o servicio cuando su vida útil termine. Y el mejor ejemplo, yo creo que todos tenemos en las manos, es un teléfono móvil, ¿no? Que cuando se produce tiene, bueno, solo tenéis que abrirlo y ver la cantidad de materias distintas que tiene, circuitos, y nadie piensa luego qué sucede con eso cuando termina su vida útil, ¿no? Es decir, ¿se pueden revalorizar el 100% de sus materias o no, ¿no? Entonces aquí sí es un campo también muy, muy grande, y también pensarlo como emprendedores a la hora de fabricar o producir un nuevo producto, ¿no? Y aquí entran las reglas de las 5 Rs, que hablamos de reciclar, de reducir, de reutilizar, de renovar y de reemplazar, ¿no? Y muchas veces la palabra reutilizar es la que no, con ese modelo de consumo insostenible que decíamos, no nos lo planteábamos, ¿no? Es decir, oye, se me estropea una cosa un poquito y ya la desecho, cuando posiblemente con una pequeña reparación podría reutilizarse, ¿no? Entonces, este campo sí que abarca más del mundo de las ciudades, pero en las propias ciudades, como es donde se producen mayor cantidad de desechos, por eso la mencionaba, ¿no? Y también muy importante como emprendedor a la hora de valorar, poner en marcha un nuevo negocio, es que el valor de la sostenibilidad cada vez está creciendo más, ¿no? Luego Nagore también, por ejemplo, a nivel turismo, que es más un servicio, pero nos dirá cómo ya empieza a haber gente que la sostenibilidad casi es su primera vector, o si no es el primero, es el segundo. Y aquí se hablaba, ¿no?, del 79% de los consumidores ya empieza a cambiar su hábito, sus preferencias de compra, basándose en criterios de responsabilidad social, inclusividad o impacto medioambiental, ¿no? Con lo cual, apostar por esta vía en un nuevo negocio bueno, yo creo que ya es necesario. De hecho, cuando estemos vendiendo o generando un nuevo producto, tenemos que pensar qué valores aporta, aparte de lo que solucione técnicamente, a nivel social y a nivel medioambiental, ¿no? Y yo con esto termino, que espero que no os haya aburrido mucho, y simplemente, si me permitís mencionar muy rápido lo que es Bilbao Urban and Cities Design, que al final lo que decimos, ¿no? Somos un grupo think tank de profesionales para repensar los modelos urbanos en todos estos campos. Hoy hemos visto unos cuantos, incluso hay más, y una plataforma de empresas con soluciones urbanas innovadoras, de las cuales aquí hoy tenemos presencia de 3 de ellas, ¿no? Y que realmente nuestro objetivo, como hemos dicho, es reimaginar, repensar, rediseñar nuestras ciudades desde un punto de vista más sostenible, más social, y apostar por nuevos modelos de ciudades más inclusivos y sostenibles, ¿no? Y con un modelo de colaboración público-privada, que es en el que nosotros más creemos, ¿no? Y yo, sin más, pues bueno, y aquí en esta pantalla podéis ver todas las empresas y entidades que forman parte de nuestra asociación, y a partir de aquí, pues eso, cedo la palabra a Iñaki para dar paso a lo que es la mesa redonda. La verdad es que es impresionante, Xavier, el de repente, bueno, piensas en la ciudad como un sitio lleno de actividad en el que se producen muchas cosas, y al final es una especie de gran agujero negro, ¿no? Que viene en el que se consume energía, en el que se consumen alimentos, y prácticamente no se produce nada al final, ¿no? Es curioso. Bueno, vamos a pasar rápidamente ya con nuestros 3 restantes invitados. Los voy a presentar muy brevemente y luego doy paso a Javier. Javier Sánchez, en primer lugar, nos va a hablar de edificación eficiente y rehabilitación sostenible. Javier Sánchez es coordinador de Ingurubide. Luego tenemos también a Lucía Olavarri, que es arquitecta del Lure Studio, y ella nos va a hablar de participación ciudadana y gobernanza abierta, como decía antes
Xavier, y también va a hablar de, bueno, en definitiva, el tema de la transparencia, ¿no? Y ya por último, Nagore Espinosa, fundadora de no sé si es Into o Indos Destination. Into Destination. Into Destination, vale. Que nos va a hablar de cómo afecta el turismo, que es una de las actividades pues, más destacadas, sobre todo en las grandes ciudades, cómo afecta el turismo a la ciudad y cómo podemos hacer para que deje pues ganancias, digamos, para que produzca actividad económica en el tejido local y no solo en grandes grupos económicos, ¿no? Y ya sin más dilación, pues doy paso a Javier Sánchez. Javier, cuando quieras. Vale, es que casco, Iñaki. Bueno, Ingurubide es un centro en el que mostramos soluciones para la reforma de viviendas y de locales, siempre con criterios de sostenibilidad. Es una muestra permanente que se puede visitar, está en el barrio de Sarrico, viene funcionando ya desde el 2011. Y bueno, pues a nosotros nos gusta comenzar, además de los datos que son manifiestos y bueno, pues es la realidad que tenemos evaluada, diciendo que, bueno, que la ciudad realmente es el producto cultural más importante de nuestra civilización. Y es así, o sea, por tanto, configura nuestra identidad. La ciudad está en constante cambio, en constante transformación y lo mismo que hemos heredado un determinado modelo urbano, tenemos que ser conscientes de que aquella transformación que realicemos, bien porque construyamos, bien porque rehabilitemos, es algo que va a marcar de alguna manera también, pues bueno, la ciudad que vamos a dejar, o la base, mejor dicho, que vamos a dejar para las modificaciones urbanas en las generaciones futuras, ¿no? Es algo que también lo tenemos que pensar desde ese punto de vista. Como marco de partida en cuanto a las oportunidades, para centrarnos un poquito más en Euskadi, a ver, el parque de viviendas que tenemos en Euskadi es aproximadamente de 1.050.000 viviendas, de las cuales usamos como residencia pues cerca de las 900.000, ¿no? Datos preocupantes, pues bueno, por ejemplo, un tercio de estas viviendas todavía carecen de ascensor, ¿no? O sea, de hecho, la mayor parte de las obras que vemos en nuestro entorno son o bien por mejora de la eficiencia energética, de la envolvente térmica de los edificios, o bien por mejora de la accesibilidad. Y mejora de la accesibilidad no solamente tener ascensor, sino que ese ascensor, por ejemplo, esté a cota cero. 350.000 viviendas, es decir, un tercio, tienen más de 50 años. Antes comentaba Xavier, ¿no?, que tenemos un parque de viviendas muy envejecidos. Pero es que los datos es que 2/3 de ese parque de viviendas se construyeron antes de 1980, que como comentaba Xavier, es cuando surge la primera norma estatal que regula las condiciones térmicas de los edificios. Perdón, eso no quiere decir que los edificios antes se construyesen mal, que va, no, se construían según pues bueno, las condiciones técnicas o bueno, los códigos que en aquel momento existían, pero que hoy en día indudablemente han quedado desfasadas y eso es lo que nos obliga pues bueno, a rehabilitar, a readecuar, a actualizar de algún modo, ¿no? En cuestión energética, pues no solamente por las emisiones a la atmósfera, que es lo que nos preocupa, pero también a nivel económico. Tenemos que tener en cuenta que de toda la factura energética que nos gastamos en la comunidad autónoma anualmente, el sector residencial, el sector urbano en general, se lleva 1.600 millones de euros. Es decir, 1.600 millones de euros que todos los años debemos gastarnos para que la ciudad pueda tener esa actividad. Euskadi, pues bueno, pues somos totalmente deficitarios a la hora de producir energía, es decir, la tenemos que comprar, prácticamente 90 y pico por ciento, 93% de la energía que consumimos la compramos. Eso significa que todos los años tenemos que importar del orden de 1.500 millones de euros solamente para alimentar nuestras ciudades. A nivel estatal, pues las cifras no son mucho mejores. O sea, de los 10 millones de viviendas que tenemos a nivel de Estado, la mitad son anteriores de 1980. El 84% de las viviendas a nivel global tienen, digamos, la calificación más baja en cuanto a eficiencia energética, es decir, las letras E, F y G, el 84%. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿cuál es el reto? Rehabilitar. ¿Dónde vemos oportunidades de emprendimiento?
indudablemente en la rehabilitación. Hay que tener en cuenta que es una de las principales líneas de crecimiento de empleo verde, pues por ejemplo, de todos los fondos del plan de recuperación, todos estos fondos europeos que están llegando, los Next Generation y todos estos que nos traen ahora ahí como el gran maná económico, ¿no? Pues bueno, la rehabilitación, la regeneración urbana es el segundo paquete que más fondos recibirá, que más dinero recibirá de estos fondos, mejor dicho. Eso significa que tenemos que rehabilitar en muy poquito espacio de tiempo para cumplir los objetivos, porque claro, estos dineros no son gratuitos, o sea, vienen con unos objetivos y uno que hay que cumplir, ¿no? Bueno, pues tenemos que rehabilitar del orden de 1.200.000 viviendas. Eso significa 300.000 viviendas al año. O sea, estamos muy lejos de esa cota. O sea, ahora mismo, pues bueno, pues no llegamos ni tan siquiera a las 100.000, ¿no? ¿Mayores problemas en este tema? Pues bueno, pues no solamente los materiales, también luego hablaré un poquito de las técnicas de construcción y de alguna cosa más, pero sobre todo también es la dimensión de las empresas que se dedican a la rehabilitación, que son empresas, pues bueno, de un tamaño bastante reducido, con pues bueno, muy poquita plantilla y un nivel de facturación pequeño, ¿no? Entonces, ahí también tendremos que intentar emprender en economía de escala, porque bueno, estamos hablando casi de que cada edificio se rehabilita de una manera específica y podríamos definirlo como un trabajo artesanal, ¿no? Poco industrializado. Entonces sí que tenemos que hablar de la recuperación del entorno urbano sostenible como tal, vencer la vulnerabilidad de las personas que residen en determinadas zonas, que apuntaba antes también Xavier Arruza, y bueno, otro reto que tenemos que vencer es que el alto porcentaje de residencia en vivienda colectiva, que sobre todo nos caracteriza en el País Vasco, hace más complicada la rehabilitación. No es lo mismo rehabilitar una vivienda unifamiliar que un bloque, pues bueno, pues de 10 pisos de altura, por ejemplo, ¿no? En resumen, cuando hablamos de regeneración urbana, sí que hablamos de edificios, pero también hablamos de espacios públicos, hablamos de dotaciones, hablamos de áreas fundamentales como la eficiencia energética, la electromovilidad, el autoconsumo energético, que Xavier también ha apuntado antes en su presentación. A ver, no solamente, aquí hemos corrido rapidísimo, hemos pasado de hablar de edificios, digamos, casi nulos, a edificios ya, bueno, bajo emisivos en su momento, edificios neutros, y hoy en día el reto ya no es ese, o sea, el reto ya no es conseguir la neutralidad en carbono, el reto es precisamente eso, producir energía. Es decir, si somos capaces de todas esas, ese mix de recursos energéticos que podemos aprovechar, no solamente los del subsuelo, sino también pues mini-eólica, solar, en fin, y unas cuantas más, y por contrapartida, lo que tenemos son edificios con una alta eficiencia energética, pues ¿por qué no pensar en un momento dado que seríamos capaces en las ciudades de producir más energía de aquella que realmente necesitamos, ¿no? Entonces ese es el doble reto que tenemos que intentar avanzar. Luego, pues bueno, lo de la movilidad ya lo has comentado, Xavier, sí que es cierto que, bueno, pues que estamos hablando, y esta mañana también se decía, ¿no?, de un coche, una persona que consume el 70% de la infraestructura de la ciudad, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Todo esto a qué está llevando? Bueno, pues a unas corrientes europeas hoy en día, pues que, bueno, pues que realmente tenemos que estar muy atentas a todo lo que viene, ¿no? Por ejemplo, la nueva Bauhaus europea, la Bauhaus que ha cumplido 100 años y se ha aprovechado ese hito para reformularse, donde cultura, arte, diseño, urbanismo, de manera totalmente interconectadas, pues están pensando en las ciudades de ya, o sea, las próximas ciudades, o cómo queremos que sea el modelo urbano en el cual queremos vivir la ciudadanía europea. Las ciudades de los 15 minutos, que también ha mencionado Xavier antes, o sea, el poder tener acceso, pues bueno, pues en ese tramo de 15 minutos, pues poder tener acceso a todos los servicios que necesitamos para vivir, no solamente para residir en la ciudad. Renaturalizar las ciudades. Como
Oportunidades para emprendimiento. Bueno, se han mencionado los materiales, las materias primas de segundo uso, que todo lo que es en torno a la economía circular, pero un paso más allá. O sea, las ciudades hoy en día las podemos considerar como las minas donde obtener muchos recursos naturales. Es decir, durante un montón de tiempo hemos estado explotando los recursos naturales para transformarlos en formato urbano. Bueno, pues ahora que estamos renovando, y como comentaba antes, esa continua transformación de la ciudad, hace que esos materiales los podamos también recuperar. Y si encima hablamos de procesos mucho más eficientes a nivel de transformación, significa que, bueno, que podemos aprovechar materiales que antes igual se necesitaba para solamente un edificio, pues ahora nos puede dar para más. O sea, estoy hablando no solamente pues de áridos, de acero, de madera, de aluminio, o sea, incluso también de tierras raras y demás. De hecho, ya hay una experiencia, una empresa minera inglesa que ha dejado su actividad tradicional de explotar mina para ir a explotar los recursos que se obtienen de la demolición, de la renovación constante en las ciudades, es decir, las minas de hoy en día. ¿Eso qué significa? Pensar en distintos métodos para poder separar, clasificar adecuadamente, procesar de nuevo todos esos materiales, en fin, transformarlos, tratarlos y tenerlos también en un mercado de proximidad, es decir, casi en la propia ciudad. Otro tema preocupante son las técnicas de aplicación de esos materiales. O sea, no me sirve para nada tener materiales medioambientalmente correctos si las técnicas de aplicación que estamos utilizando son todavía del siglo pasado, altamente contaminantes, ¿no? O sea, tenemos morteros de alta eficiencia energética, pero que los seguimos propulsando con bombas, pues eso, a base de fuel, ¿no? No sé, imaginad todo el mundo, pues las hormigoneras o cualquier otro proceso, y luego ya si hablamos dentro de los edificios, pues lo mismo, ¿no? No nos sirve de nada, no solamente a nivel de consumo energético, sino también podemos hablar de ruido, contaminación acústica y alguna cosa más. También, Xavier, antes has apuntado las nuevas formas de edificación, la construcción modular, también tenemos que seguir investigando, buscando más cosas por ahí, todo ello ligado un poquito más a tecnología, a procesos, que no solamente sea industria en sí, bueno, todo lo que es la industria 4.0, etcétera, también ligado a este sector. Y bueno, pues básicamente en cuanto a lo que es la rehabilitación, son los retos que tenemos pues bueno, que realmente cumplir con unos objetivos. Esos objetivos nos tienen, como comentaba antes, nos tienen que permitir plantearnos pues unos avances realmente potentes, y tenemos muy poquito tiempo pues para avanzar, ¿no? Realmente para mí sí que es entusiasmante todo este reto, pero también tenemos que intentar acertar, y la única manera de hacerlo es de manera coordinada, de una manera totalmente participativa, de una manera conexa entre todos los agentes, ¿no? Por eso también es importante, por lo que va a comentar ahora mi compañera. Bueno, pues sí, efectivamente. Vamos con Lucía Olavarri, como decía antes, arquitecta del UR Estudio, que nos va a hablar de participación ciudadana y gobernanza abierta, de transparencia, en definitiva. Es que ricasco, Arratsaldeon. Sí, bueno, como han comentado tanto Javier como Xavier, nosotras, bueno, somos una cooperativa de arquitectos y arquitectas que nos dedicamos, bueno, tenemos dos ramas que van en relación a dos de las vías que ha comentado Xavier en su presentación. Una de ellas está más relacionada con las infraestructuras verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, que no es en la que me voy a centrar yo ahora, y la otra es la parte más social, que sería la participación ciudadana, que está más relacionada con la gobernanza abierta. Nosotras en la participación ciudadana trabajamos sobre todo más en lo urbano, en planes urbanísticos, tanto a gran escala como planes generales, pero también a pequeña escala como planes especiales. Y lo que tratamos es de dar esas herramientas que pretende la gobernanza abierta a la ciudadanía para poder expresar las necesidades, porque, como han comentado, necesitamos ciudades más inclusivas, más verdes, y eso no lo podemos hacer, no lo podemos pensar, no las podemos transformar
sin esa mirada experta de las personas de la ciudadanía, que son las personas que viven esos entornos urbanos todos los días, que se encuentran con las problemáticas todos los días. Entonces, desde el urbanismo y desde los ayuntamientos, ahora en Euskadi está legislado que los planes generales y los planes urbanísticos tienen que tener estos procesos participativos, pero también son base para poder diseñar y poder empezar ya con esas necesidades previas que ven más allá de la parte técnica. Es decir, porque es verdad que siempre es un trabajo también bastante multidisciplinar, porque son temas que tratamos muy transversales, ¿no? Cuando trabajamos en planes urbanísticos tratamos temas de movilidad, tratamos temas de medio ambiente, de vivienda, pero también temas de patrimonio, de regeneración urbana, de inclusividad, de salud, incluso ahora después de la pandemia. Hemos detectado que la salud es uno de los temas que también hay que ir introduciendo como eje transversal en las ciudades. Entonces, estas cuestiones son las que, por así decirlo, trasladamos a la ciudadanía, y es la ciudadanía quien nos muestra un poco pues, las carencias que tienen las ciudades. Entonces, es importante como esta gobernanza abierta, ¿no? De empoderar un poco a las personas usuarias de los espacios urbanos. También nosotras trabajamos en la integración de la perspectiva de género, también en los planes urbanísticos. Y también, por ejemplo, otra de las ramas que estamos viendo que está creciendo y que es bastante importante son los entornos amigables con las personas mayores y con la infancia. Porque bueno, siempre se dice que Tonucci también, ¿no? Decía que si se piensan las ciudades para la infancia, para los niños y las niñas, al final se están pensando para todo el mundo. Entonces es importante introducir esa perspectiva, porque siempre se han pensado en las ciudades con unos estándares que no son los de todas las personas, ¿no? Hay personas que tienen problemas de movilidad, o toda interseccionalidad que nos atraviesa cada uno de nosotros y de nosotras, que hay que integrar. Entonces, ¿cómo se pueden integrar estos temas que parecen como, incluso a la ciudadanía, cuando tratamos en los procesos de participación, a veces lo ven como muy difícil de integrar en el urbanismo? Porque ven el urbanismo como algo muy técnico, como algo muy distante de las personas de a pie, por así decirlo. Entonces, uno de los retos es ¿no? Por ejemplo, poder acercar de una manera divulgativa a las personas el urbanismo y todas estas estrategias tan técnicas, ¿no? Como que comentaba también Xavier al principio, que a veces, ¿no? Estas smart cities, que igual las personas jóvenes lo ven un poco más accesible, pero las personas mayores lo ven como algo muy lejano y como muy poco accesible. Entonces hay que hacer ver que también son, pues eso, para smart citizens, smart people, ¿no? Y uno de los trabajos también que vemos importante en todo esto es la capacitación. Vemos importante, que también se ha comentado antes, la educación, ¿no? Es verdad que hay que saber, ¿no? hasta qué punto la parte técnica tiene su importancia, pero luego cómo también comunicarla a las personas, cómo divulgarla, porque no vale de nada a veces, ¿no? si se queda en otra esfera y no llega a la ciudadanía. Y entonces, por ejemplo, nosotros también trabajamos con tecnología aplicada a la participación, que creemos que también es una buena rama para el emprendimiento, porque es muy útil todos estos datos que comentaba Xavier, que nos pueden servir pues para diseñar mucho más en detalle y más inclusivamente, porque ya no tenemos un estándar, ¿no? Sino tenemos un cruce de datos que va a integrar mejor esa diversidad de la población. Y, por ejemplo, también trabajamos con mapas geolocalizados, donde, por ejemplo, en los procesos participativos las personas pueden marcar, ¿no? en el mapa propio y hacerlo ya como de una manera más física
los lugares o que tienen esas carencias. Entonces la tecnología también va a jugar un papel bastante importante en la integración, ¿no?, de la participación o en ese empoderamiento de la ciudadanía en la transformación de las ciudades, porque es verdad que, por ejemplo, durante la pandemia que se han tenido que hacer muchos procesos participativos de manera digital. Hay una brecha digital, eso existe la brecha digital, y también es una de las ramas que tendríamos que abordar desde el emprendimiento, ¿no?, porque es verdad que vamos hacia un mundo más tecnológico, pero sigue habiendo una parte de la población que no se siente tan cómoda con las nuevas tecnologías. Pero sí que es verdad que en cuanto a la gobernanza abierta, la tecnología puede ayudar, ¿no?, a esta transparencia y a llegar también a más personas. Es verdad que en nuestro campo hay veces que lo que se recoge, la información que se recoge, no es de tanta calidad como puede ser pues en una mesa de debate, porque entran en factor otros. O sea, entran en la mesa pues otros factores como puede ser ¿no?, la expresividad y bueno, el debate en conjunto, que virtualmente se puede hacer un poco todavía más complicado, pero llegaremos a que sea todo mucho más naturalizado. Y luego yo creo que también, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos bastante con equipos multidisciplinares, creo que lo he comentado también antes. En este tema de la transformación de las ciudades o de la integración de la perspectiva de género, de los entornos amigables con las personas mayores, es muy importante. Nosotros somos arquitectas y arquitectos, pero trabajamos con abogados urbanistas, con sociólogos, con bueno, personas de otras disciplinas que ayudan a que todos estos temas que son muy transversales pues se puedan abordar también dentro del urbanismo. Y por eso, como hacer una visión o poder dar una visión más integral de la ciudad y de los entornos urbanos. Otra estrategia o bueno, otra rama del emprendimiento que también nosotros tratamos, que he comentado al principio, es lo de las infraestructuras verdes, incluso o de las soluciones basadas en la naturaleza, que también ahí vemos importante en cualquier proceso de transformación urbana pues involucrar a las personas. Puede ser a modo de procesos participativos o a modo de, bueno, en el mismo lugar, pues poder hacer partícipes de estas transformaciones, porque al final si la ciudadanía hace suyas estos cambios, como comentaba Xavier también al principio, a partir de la pandemia ha habido muchos cambios en las ciudades y es verdad que algunos han sido mejor recibidos que otros, pero también a veces es pues la manera de acercar estos cambios a las personas que viven, porque son ellas las que se encuentran todos los días con estas transformaciones. Y bueno, si luego hay alguna otra pregunta, lo paso a... Vale, pues ya por último va a intervenir Nagore Espinosa, que es fundadora de Into Destination, y nos va a hablar del turismo y de cómo afecta a la ciudad y de cómo podemos hacer que el turismo revierta en el tejido local. Cuando quieras, Nagore. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, pues mi empresa operamos en todos los continentes, porque tuvimos la fortuna ya de empezar a trabajar también para África en 2019 con Cabo Verde y Marruecos, y trabajamos tanto en países en vías de desarrollo como en países desarrollados. En Europa también trabajamos evidentemente muchísimo, tanto en destinos muy turísticos del Mediterráneo como otros que reciben otro tipo de turismo, pues si miramos muy al norte, ¿no?, de Europa. Y una cosa que es importante y que yo sé que vamos a seguir hablando de la sostenibilidad, pero es que el cambio climático es para lo que no tenemos tiempo. Es decir, si no aplicamos unos cambios en pocos años, ya los cambios que hagamos después ya
poco impacto van a tener, porque los impactos gordos ya los vamos a estar recibiendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando reflexionamos las ciudades, es muy importante que tengamos en cuenta una población temporal que tenemos, que son los visitantes. Se queden a dormir o pasen unas horas solo, y en esa lógica es en la que se trabaja en turismo. Muchísimas empresas lo hacen así, desde la perspectiva más de medir, como es mi caso, o planificar, pero también empresas productivas que venden servicios a la demanda. Y en ese sentido se trabaja desde la lógica de generar productos y servicios muy inmersivos que te hacen conectar con el destino en el que estás, porque la lógica es que tenemos que devolver algo cuando viajamos, porque claro, si has viajado en avión, mucho tienes que devolver, porque tu carga de carbón es un poco imposible bueno, en tu vida diaria la tendrías que estar compensando de continuo, ¿no? Y uno de los grandes problemas de inicio que tenemos en relación a cambio climático es que nosotros trabajamos muchísimo para Naciones Unidas, diferentes entidades de Naciones Unidas, la propia de turismo, pero también otra de comercio, para entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, y no hay ahora mismo un consenso internacional que a todos, digamos, lo tengamos súper claro, como dice la compañera, de a pie, es decir, que la ciudadanía tengamos súper claro las actividades que desarrollamos diariamente como residente o bien como visitante, el impacto, o sea, el carbon footprint, ¿no? La huella de carbono que eso está dejando. Por tanto, tampoco tenemos claro qué no hacer, salvo lo muy obvio, y cómo compensar, ¿no? Entonces, en turismo se trabaja mucho desde la lógica de intentar convencer, digamos, a la demanda cuando le estamos invitando a que venga a nuestro territorio, por supuesto que venga de una manera sostenible, que disfrute de él de una manera sostenible, pero a la vez que retorne al destino, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes piensan en sus viajes de fin de semana o solo de unas horas, si al sitio que han ido a pasar el día no han gastado absolutamente nada allí, no están siendo un buen visitante, ¿vale? Porque tenemos que invertir en las empresas que están allí. Y lo mismo pedirles a los que nos vienen a visitar. Hay muchísimas empresas que, además de una experiencia muy inmersiva, por ejemplo, puedo poner un ejemplo en Extremadura, donde te invitan también a apadrinar un olivo. Y lo que estás visitando es una explotación de olivos que te van a explicar cómo de manera sostenible están trabajando esta explotación, cómo producen aceite, cómo reconocer los aceites, qué propiedades tienen, de dónde son, para que también seamos unos consumidores más conscientes. Al final, como comentaba Laura también, la parte de formación es muy importante. En nuestra educación en el colegio yo no recibí una formación muy clara relativa, por ejemplo, a la dieta y a cómo leer los productos que compro en el supermercado, ¿no? Entonces, en turismo es la misma lógica. Tenemos que trabajar mucho en nuestra comunicación, por supuesto, dando un mensaje claro de bienvenida a los visitantes y a las visitantes, pero desde una lógica de dar un retorno a ese destino. Si les puedo poner otro ejemplo. Si desarrollamos el Camino de Santiago, muchas personas desarrollan el Camino de Santiago en la lógica de el camino en sí me va a dar lo que yo quiero, porque voy a conocer a diferentes personas, voy a interactuar y eso enriquece mi experiencia. Bien, pero si lo único que estamos gastando es en pernoctación, en el formato que sea, supermercados de vez en cuando y quizá pagar por el baño público, no estamos dando nada de vuelta al camino que nos está ofreciendo tantas experiencias, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho en esa lógica de devolver al territorio, y esto me lleva a que cuando trabajamos en reflexionar las ciudades, y no solo las ciudades, los entornos rurales también, no solemos pensar en la población flotante, ¿no? Y en este caso yo me refiero a la población flotante turística, porque la movilidad se ve clarísimamente afectada cuando hay grandes flujos de turismo, sean caminando, en bici o lo que suele ser más habitual, que es en propio vehículo, o autocaravanas, que hay muchísimos destinos que se matan por tener este tipo de turismo, que realmente es un tipo de turismo que depende quién sea el usuario, tampoco es muy sostenible y de hecho es bastante antisocial en ciertas actividades. Y entonces la movilidad se tiene que reflexionar, sobre todo para el residente, obviamente, pero teniendo en cuenta esos flujos de turismo que se dan. Y de hecho, si pensamos en desarrollar turismo con una lógica de cambio climático, con una lógica de sostenibilidad, ese turismo se desarrolla para la mejora del residente, de su calidad de vida. En primera instancia, para quienes no viven del sector turístico, obviamente, y
por supuesto, en materia de grandes, o sea, un buen paquete, digamos, de empleo, ¿no?, para todos aquellos que sí viven de manera directa o indirecta del sector turístico. Y esto, por lo general, no es tan habitual. Se están viendo cada vez más casos en este sentido, pero cuando lo llevamos al nivel más micro, municipal, destinos, por ejemplo, trabajamos nosotros mucho con islas griegas, por ejemplo, hablar de estos conceptos, de darle la vuelta y de compensar y de cambiar la manera en que es la movilidad en esa isla, pues nos explota la cabeza, porque es un giro mental que tenemos que dar para el que todavía queda tiempo y en realidad es tiempo que no tenemos, ¿no? Entonces yo quería dar un mensaje de urgencia y a la vez un mensaje de que todos aquellos que estén pensando en emprender en turismo, que por favor lo hagan desde esta lógica, no de una lógica de máximos de volumen, sino una lógica de aportar valor desde la medición, aportar valor desde la formación, aportar valor desde la planificación, desde el sector productivo, pero en una lógica de devolver al destino. Y bueno, lo siguiente me lo guardo ya para las preguntas que pueda haber. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muy interesante las tres intervenciones. No sé, Xavier, tú eres aquí Sí. el experto. No sé qué cuestión te Sí, parecería plantear que sea un poco transversal. Bueno, sí, yo sí pensando, igual si me permites Sí, por hago supuesto. preguntas con Claro. respuestas cortitas para darle más dinamismo. sí. Juego. Y por ejemplo, con Lucía sí que estaba pensando por ejemplo, el tema participativo, ¿no? Era una cosa llamativa cuando hablas con el Ayuntamiento de Bilbao y te reconocen. Hoy en día no podríamos haber construido el Museo Guggenheim porque el 99% de la población estaba en contra cuando lo anunciamos, ¿no? Cuando de repente con la crisis industrial a unos iluminados se les ocurre hablar que se va a invertir 120 millones de euros en un museo de arte moderno, ¿no? Eso ha ido cambiando mucho, pero yo creo que todavía, y era la pregunta, ¿no?, y pensando en oportunidades, que los modelos participativos actuales yo creo que os soléis quejar que al final no llegamos a demasiada gente, ¿no? Sí. De la manera que están planteadas, y no sé si es por una desafección, porque la gente no sabe, pero yo creo que tú, desde tu reflexión, ¿cómo se podría mejorar eso? Es decir, ya no solo desde el plan urbano tampoco, sino cualquiera, ¿no? Decir, ¿por qué cuesta tanto llegar a la gente si el problema es el método o cuál es? Bueno, yo creo que... Gracias, Xavier, por la pregunta. Pero yo creo que una de las problemáticas es lo que comentábamos antes, el tema del conocimiento, ¿no? De a veces el no conocer ese cambio o lo que puede acarrear, que luego, por ejemplo, ¿no?, en el caso del Guggenheim, pues todo lo que ha conllevado y ese miedo a los cambios puede generar rechazo y por lo tanto pues que un proceso participativo no tenga su éxito. También en el caso de los procesos participativos pues, institucionales como con los que trabajamos nosotras, también a veces el tema político. Nosotras también siempre intentamos que cuando es algo que es para una ciudad o para un pueblo, pues los partidos políticos se pongan de acuerdo porque más o menos estén un poco de acuerdo y apoyen el proceso participativo, porque si no, siempre va a haber gente que va a rechazar el proceso. Y luego es muy importante la comunicación. Nosotros también hacemos y colaboramos con gente a veces, o a veces lo llevamos nosotras a cabo. Todo el proceso de comunicación es importantísimo, pues eso, ¿no?, para primero informar. Nosotros decimos, la primera fase de la participación es informar, luego es participar y luego es evaluar esa participación. Y después, evaluando esa participación, también luego hay que devolver y enseñarle a la gente qué ha salido en la participación, qué se ha hablado. Y entonces, como, bueno, eso, evaluar, ver los consensos que han salido. Hay veces que también la participación es algo muy cultural. Yo creo que aquí en Euskadi es una de las comunidades probablemente donde más cultura participativa hay. Hay en otras comunidades que no funciona tan bien. Pero es verdad que el tema del urbanismo, si hablamos de las ciudades, hay veces que a las personas nos cuesta como pensar en el común
cuando, por ejemplo, te piensas que te van a tocar tu parcela. O sea, nos encontramos muchas veces el caso de que los intereses son más individuales que comunes. Entonces, el primer paso es eso, ¿no? Hacer entender a las personas que en estos procesos o cuando pensamos en las ciudades hay que mirar un poco más a escala de lo común y no tanto a, bueno, si en mi parcela se hace esto o se me quita 1 metro, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es un trabajo muy importante que hay que hacer y que nosotras desde nuestro trabajo intentamos hacer en esa primera fase de información. ¿Cómo se pueden mejorar? Pues yo creo que también, además de todas las cosas que he dicho, intentar que sean muy abiertos, ¿no? Que sean públicos, que no... Nosotras, por ejemplo, siempre hacemos sesiones públicas y luego a veces sesiones sectoriales pues con asociaciones y demás, pero siempre tiene que haber varios mecanismos para llegar a toda la ciudadanía. Si ves que las personas mayores no se han animado a participar, pues vas a buscarlas, ¿no? Y les explicas. Y muchas veces también es una escucha activa, simplemente, pero es intentar recoger todas esas necesidades y poder luego evaluarlas. Siempre decimos que los procesos participativos, por ejemplo, en los planes urbanísticos, no son ni pueden ser vinculantes en cuanto a que hay pues, normativas supramunicipales que no van a permitir algunas de las cosas que, por ejemplo, aunque haya habido un consenso general. Y esto a veces provoca un poco de frustración en las personas participantes, claro, porque dicen, bueno, pues entonces, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Para qué sirve todo este esfuerzo? Entonces, pero hay que intentar, y siempre lo decimos, no es que esté todo decidido, pero no se puede, o sea, no puedes pensar que también lo que vaya a salir de aquí va a pasar. No sé, del público no sé si ha llegado alguna pregunta también, si no... no, de momento no me ha llegado ninguna. Vale, ¿y de tiempo estamos bien? Sí, tenemos tiempo para otra pregunta. Si quieres, vale, sí. Venga, pues yo sigo con el debate y Nagore estaba pensando en... Espera, voy a quitar. En el tema de ciudades, bueno, también pensándolo desde el factor emprendimiento, que yo con Lucía lo que le preguntaba era decir, bueno, que podemos repensar, ¿no? Y la tecnología está ahí, es decir, que se pueden repensar los métodos de cómo se está manejando ahora la participación para que sea más efectiva, ¿no? Y en el tema de turismo, Nagore, sí que una de las... Bueno, con la pandemia todo ha cambiado, evidentemente, pero una de las... Tú lo decías, ¿no? El revertir en ese tejido local, porque lo que parecía es que las ciudades se estaban como adaptando, y especialmente zonas a ese turista, ¿no? Como decir, no, estamos ofreciendo casi esta ciudad para ese turismo sin pensar en el modelo. Hoy, por ejemplo, en la ciudad que hemos estado en la ponencia por la mañana, se hablaba como el Ayuntamiento de París está comprando locales para arrendarlos también, locales incluso en zonas un poco exclusivas de la ciudad, para venderlo también, o sea, alquilarlo a precios asequibles a gente local para que pueda desarrollar otro tipo de negocios, ¿no? Sí, entonces, ese tema que no sé si llamarle gentrificación o no, pero tú como evidentemente ha cambiado, ¿no? con la pandemia, porque el flujo turístico, bueno, depende de dónde. Eso te iba a decir, no tanto, ¿eh? Entonces, ¿tú eso cómo lo ves a nivel de, sí, ya desde la ciudad, de lo que se puede hacer? Sí. Hay destinos en los que, vamos, si pensáis en Dubrovnik y Venecia, no ha cambiado. En 2021 otra vez estaban hasta la bandera, habían renegociado antes de 2020. Dubrovnik había renegociado unos topes para las personas que llegan en crucero y por slot por día. Y en 2020, pensando que no iba a haber grandes flujos, lo quitaron, pensando, bueno, pues vamos a ayudar a las empresas. Adiós. Otra vez mal. Y en 2021 otra vez, ¿no? Y claro, no es solo
tema medioambiental de puerto, sobre todo es tema centro del casco histórico, como obviamente pues no hay ninguna distancia social desde una perspectiva de salud, pero es que tampoco hay manera de vivir así, ¿no? Y en Venecia lo mismo, tuvieron que contratar en verano del 2021 a personas, vamos, de las Fuerzas Armadas para poder gestionar los flujos de turismo que había. Y luego tenemos otros casos cercanos dentro de Vizcaya, por ejemplo, el Anchove, que ha vivido, que como la gente le echaba de la playa de Laga, se iban al Anchove a pasar el día y dominaban el puerto, por tanto, ni residentes ni segundas residencias usaban el puerto, porque es que allí no había distancia y no había manera de gestionarlo. El ayuntamiento no tiene recursos para hacer una gestión de semejantes flujos. O, por ejemplo, si pensamos en Cataluña, no sé si conocen el Delta del Ebro, que es una zona protegida, y el Trabucador, que está dentro del municipio de San Carles de la Rápita, el alcalde, yo le alabo el gusto, la verdad, porque coge y define, además contrata a una empresa de Vitoria de parking verde y les contrata para una gestión de vehículos, porque el problema no era personas, el problema son los vehículos que aparcaban en cualquier sitio de la lengüeta esta de arena que hay allí. Entonces, el turismo, insisto, es una capa más de población flotante que existe en los territorios urbanos y rurales. Y entonces, es muy, muy importante que trabajemos por modelos que sean híbridos, para empezar, y segundo, desde una lógica de emprendimiento, como entiendo que ibas por ahí, es que las empresas tienen que buscar en muchos destinos modelos mixtos de negocio. Es decir, si tu destino es muy estacional, tú tienes que tener un modelo de negocio que te dure durante todo el invierno, que igual posiblemente tu público objetivo son residentes y segunda residencia de fin de semana, y luego en verano tienes que reforzar tu plantilla porque tu visitante, que te da ese otro servicio, tú puedes darle ese otro servicio y ese valor añadido que utiliza tus servicios, ¿no? Otros destinos obviamente están trabajando porque esa estacionalidad se reduzca. En algunos destinos es completamente inviable, pues porque hay unos flujos de demanda muy vinculados con tirarse con la toalla en la playa, ¿no? Pero esa lógica de reconstrucción, digamos, de repensada, porque no es tanto reconstrucción, es obvio. Y hay territorios donde se ha prohibido que más licencias de hostelería ocurran en la misma calle, donde no se ha permitido también que más alojamientos se instalen, donde no se permite más autocaravanas o modelos de autocaravanas que son mucho más amplios. Es decir, yo voy a pagar como usuario de autocaravana para no oír, y perdón de ser tan gráfica, pero ningún ruidito de ningún tipo de mis vecinos, ¿vale? Entonces, yo pago más por estar en un parking de autocaravanas en el que tengo mi intimidad y mi compañero que está más para allá, que no le oigo nada, también tiene la suya. Sin embargo, hay muchos destinos que han optado por un modelo de explotación al máximo nivel de autocaravanas. Eso no tiene ninguna lógica tampoco. Entonces, muchas veces quien permite eso es porque el de turismo ha generado mucha presión a otro área del propio gobierno para que eso ocurra. Entonces, tenemos que trabajar de una manera muy híbrida, ¿no?, internamente en esa gestión. Sí. Bueno, nada, hago un apunte sobre el tema de la tecnología que me estabas comentando y el emprendimiento. Nosotras trabajamos estrechamente con Createlli, que Createlli es una empresa que también forma parte de Bilbao Urban Cities, y es una empresa belga, por ejemplo, que se dedica a exclusivamente participación digital. Bueno, hacen también procesos participativos, porque es verdad que se entiende que, y colaboramos muy bien porque la tecnología sola, sin la pata, por así decirlo, de irnos a los pueblos o a la ciudad donde se está haciendo esa transformación urbana. Es decir, por ejemplo, un proceso participativo que hemos hecho, ¿no?, desde nuestra experiencia, solo online, ¿no?, solo con un cuestionario digital, aunque haya mapas georreferenciados, aunque haya un montón de herramientas digitales que son muy importantes y nos ayudan muchísimo a la hora de sacar, pues, datos importantes, siempre se queda un poco cojo. Por eso
antes quería también reforzar que es muy transversal y multidisciplinar, porque nos juntamos con bastantes disciplinas para como complementarnos un poco, porque sí que es verdad que la tecnología nos ayuda mucho y yo creo que hay muchas oportunidades de emprendimiento ahí, ¿no? Pues desde aplicaciones que se están desarrollando para cuando tú estás en la ciudad y encuentras, por ejemplo, incidencias, ¿no? Y, por ejemplo, en Barcelona o en diferentes ciudades puedes directamente entrar en la aplicación, marcar dónde hay una incidencia, le llega al ayuntamiento, o incluso para participar o para aportar una mejora a la ciudad, pues es como una herramienta de esta gobernanza abierta, de una relación más directa ciudadanía, instituciones, que ayuda mucho también a las ciudades y a estos que es como organismos vivos que son en continua transformación. Pero sí que es verdad que es importante como que vaya paralelamente con esa parte más de acercarse a la ciudadanía de manera física. Y a Javi yo le quería preguntar también, no solo, has hablado sobre todo de rehabilitación, edificación, pero desde Ingurubide, especialmente desde Verdeago, ¿no?, al que pertenecéis, antes se mencionó la economía circular, ¿no? Que es ese gran paquete. Cuando comentabas tú de los dineros, pues en economía circular también viene bastante, y es un campo, ya lo sé, súper amplio, pero tú, Javi, desde tu experiencia y pensando en esa persona que está pensando en emprender, que siendo ese concepto tan grande, tú lo podrías decirnos con dónde ves tú más opciones, dónde crees que se está haciendo una apuesta suficiente o insuficiente en la que pueda haber negocio, ¿no?, que cubrir. Sí, a ver, prácticamente todos los materiales de alguna manera los podemos volver a meter en el circuito. Se trata de pensar, a ver, un ejemplo concreto, los salpicaderos de los vehículos, de los coches, tienen unas características técnicas tremendas, o sea, no solamente como aislante térmico, pensad en la temperatura, en las altas temperaturas que coge un motor, ¿no?, sino también acústico, para que tengamos unos habitáculos prácticamente insonorizados. Bueno, ese material que es de alta prestación, no se puede utilizar de alguna otra manera una vez que el vehículo pues ha terminado su ciclo de vida útil. Pues igual sí, precisamente en rehabilitación. Bueno, pues pensemos en estas cosas, o sea, busquemos qué cualidades tiene un determinado material y cómo lo podemos tratar de aprovechar. Yo recuerdo, por ejemplo, los discos ópticos de almacenamiento de datos, los CDs y los DVDs, policarbonato, un policarbonato de alta prestación, o sea, y además eso, reciclándolo, estabas hablando que obteníamos una materia prima de segundo uso con una pureza del 99%, porque un CD, o sea, quitando, pues bueno, pues la parte de papel que pude, bueno, la publicidad de encima de la impresión y la parte de plata, o sea, para que ese disco girase a esas velocidades y pudiese almacenar o, bueno, luego reproducir los datos adecuadamente, tenía que tener unas prestaciones realmente tremendas. Bueno, pues el reto está un poquito por ahí, en pensar este material que ahora estamos utilizando y que tiene estas altas prestaciones, en una segunda vida, ¿qué podría hacer aprovechando precisamente esas prestaciones, ¿no? Y ahí sí que se abre un campo impresionante. Otro, y si hablamos, por ejemplo, de los defectos en la economía circular, o sea, lo que es las carencias, para mí la mayor carencia está en la propia población, porque hasta ahora lo que se ha estado haciendo ha sido como una especie de adiestramiento, entre comillas, un determinado residuo a un determinado contenedor de un determinado color. Y se nos ha explicado muy poco qué es lo que se hace precisamente con ese esfuerzo cotidiano que todas las personas realizamos y llevamos estos residuos a cada contenedor. ¿Qué es lo que se hace posteriormente con ello? ¿En qué proceso industrial entra? ¿Qué es lo que se obtiene? Esa materia prima de segundo uso, ¿qué se aplica? ¿Cómo? Y eso, ¿cómo me beneficia a mí directamente? No solamente a nivel pues bueno, de reducción indudablemente del cambio climático, que es lo más importante, pero bueno, también me afecta pues por generación tal vez de economía local o
porque bueno, pues el producto, el material, no es lo mismo, yo qué sé, pues obtener vidrio a partir de la materia prima, donde tenemos que colocar los hornos a 1800 grados, que hacerlo a partir de vidrio reciclado, donde la temperatura es mucho menor. Bueno, si la temperatura es mucho menor, estamos hablando de alargamos la vida útil del horno, el mantenimiento también es menor, la materia prima indudablemente cuesta menos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso tiene que repercutir en obtener una botella que, ¿por qué no vamos a pensar por pura lógica que su precio sea menor? Bueno, pues eso cómo me beneficia a mí, y eso hay que explicarlo porque cuando vamos a un lineal y vamos a comprar pues cualquier líquido embotellado en una botella de vidrio, pues vemos que, bueno, pues va subiendo de precio. ¿Qué es el efecto solo del IPC? Bueno, puede que sí, puede que no. Que me lo explique, ¿no? Eso yo creo que es una... que antes cuando se hablaba precisamente, Leire, que lo primero es informar en un proceso participativo, efectivamente. Primero lo que necesitamos es esa información de calidad y tal vez evitar la excesiva tutela por parte de la administración, ¿no?, hacia la ciudadanía, que a veces, lo digo con cariño, y que nadie se ofenda, pero parece que se nos trata como intelectualmente de segunda, cuando no, bueno, pues bueno, no es así, ¿no? Entonces vamos a intentar eso, a mí que se me pase información, que yo soy capaz de contrastarla con lo que ya sé y sacar mis propias conclusiones. Y con el tema de la economía circular pasa muy mucho, sinceramente. Sí, es lo de no reciclo porque no me pagan, ¿no? Como No, decir, bueno, sacan beneficio y yo no porque, quiero. mira, pues se generan puestos de empleo porque hay alguien que está barriendo. Oiga, no, mire, pues precisamente el sector que más puestos de empleo está generando hoy en día en Europa, después de las nuevas tecnologías, es el del medio ambiente, es el del reciclaje, es el de la economía circular. Insisto, demuéstremelo. Muy bien. Bueno, Y aquí no sé pues, si tienes tú por ahí o... no lo sé. Hemos superado en un cuartito de hora el tiempo que preveíamos y si os parece, pues damos aquí por terminada la sesión. Os quería dar las gracias a los cuatro, Nagore, Lucía, Xavier y Javier. Creo que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, a nuestra audiencia les repito que en la web de Sarekin Week se ha habilitado un espacio para que las personas interesadas puedan hacer consultas a cualquiera de los ponentes si de repente se les ocurre algo y dicen, oye, mira, me he quedado sin preguntar tal cosa, lo que sea, pues pueden hacerlo. Hay una pestaña que se llama asesoría y ahí es donde pueden hacer donde pueden dirigir sus preguntas. Nosotros pues volveremos mañana a las 9 de la mañana con más temas interesantes sobre el emprendimiento. Muchísimas gracias, es que ricasco a los cuatro y nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Agur.